Muchas gracias, Rafa, una vez más por la invitación. Muchas gracias a la Asociación de Pacientes que organiza la charla. Y de igual manera también me gustaría agradecer a todos mis amigos de ahí de Granada, que cada vez que voy ahí me reciben con los brazos abiertos. Este año os voy a hablar un poquito, una síntesis de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Decía Rafa por publicar, pero ya tenemos algunas cosas que ya hemos publicado recientemente que tienen un impacto importante de cara a no solamente el manejo de los pacientes, sino también a posibles tratamientos que os voy a hablar ahora, ¿no? Entonces, inicialmente, no sé si se ve mi presentación ahora, ahí está. El objetivo del grupo de investigación que yo coordino tiene dos objetivos mayoritarios, que son los métodos de desarrollo de herramientas diagnósticas y también de cara a entender un poquito mejor las enfermedades, el desarrollo de animales de experimentación, el entendimiento de las vías de señalización que están subyacentes a la patología. Y de igual manera, y como último objetivo, es intentar desarrollar posibles dianas terapéuticas. Y para ello lo que hacemos siempre es tener en mente la colaboración desde la parte de todos los especialistas de las distintas áreas de nuestro grupo, desde la parte médica, la parte genética, investigadores básicos, que lo que buscamos principalmente desde el año 2011 es desarrollar estrategias, ¿no? Lo que se ve el puntero, en caso de que no se vea, me lo decís, por favor. Inicialmente, desde el 2011, nos centramos en la enfermedad asociada a la formación de quistes, más comúnmente llamada poliquistosis, pero bueno, ya veis que durante estos años ya ha ido avanzando no solamente las terminologías de las enfermedades, sino también hemos descubierto nuevos genes asociados a la enfermedad, que os iré hablando poco a poco. Y que desde el 2011 al 2015 pues nos centramos especialmente en las enfermedades asociadas a esa formación de quistes, pero no nos hemos quedado ahí. Ahora hemos lanzado estrategias, digamos, paralelas para otro tipo de patologías, que son las enfermedades glomerulares y, por último, desde este año también las enfermedades tubulointersticiales. La estrategia, la forma de hacerlo es de igual manera para ambas. Y la productividad veréis ahora en qué resulta. ¿Cómo funcionamos en el grupo? Pues mira, tenemos una parte de investigadores translacionales, que me gusta llamarla así, que se dedican principalmente a la generación del conocimiento, al desarrollo de herramientas diagnósticas, igual que también el entendimiento de las enfermedades y desarrollo de esas tecnologías. En base a esas herramientas e innovaciones que desarrolla este grupo de investigadores translacionales, pues ya pasamos a la fase práctica, donde pues desde nefrólogos hasta genetistas, biotecnólogos, que tienen una aplicación muy directa de este tipo de herramientas, y lo que hacen es generar recursos económicos, que lo que hace es crear un círculo donde la investigación se nutra de la aplicación también de este tipo de herramientas que desarrollamos. Pero nuestro foco principal y exclusivo es el paciente. Siempre tenemos en mente, el paciente. Y entonces empezamos, como os decía, con la enfermedad formal asociada a quistes. Se da la casualidad que se llama un grupo de enfermedades que se agrupan en las ciliopatías, y ya veréis por qué. Este tipo de patologías generalmente se asocian a nivel renal, con poliquistosis renal, la forma autosómica dominante, que es una forma muy común en la población. De hecho, los genes asociados a esta patología son de las formas hereditarias renales y no renales las más comunes. El top 3, Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Bueno, pues los genes poliquísticos causan mayoritariamente enfermedades hereditarias. Pero resulta que el grupo de las ciliopatías también engloba otro tipo de enfermedades, que son, por ejemplo, como la enfermedad poliquística recesiva, que a pesar de ser una enfermedad recesiva, es decir, debería de ser menos prevalente, resulta que 1 de cada 64 nacidos vivos portamos variantes que podrían asociarse a patogenicidad. Lo que pasa que solamente 1 de cada 10.000 la padecemos, ¿vale? Este grupo de patologías, por encima, engloba a genes que son muy exclusivos. Cuando empezamos en las charlas aquí en Granada, hace cuestión de 8 años, conocíamos solamente 2 genes, que era el gen PKD1 y el gen PKD2. A día de hoy ya tenemos hasta 9 genes identificados nuevos. Lo que estamos viendo es que también este tipo de ciliopatías se asocian a enfermedades raras con sus formas atípicas de poliquistosis en el riñón, pero también a veces
en otro tipo de órganos, como por ejemplo el hígado, pero también en otro tipo de manifestaciones extrarrenales que os hablaré. Y últimamente, con este conocimiento, lo que vemos es que también hay genes que se asocian con este grupo de patologías que son exclusivos, es decir, a lo mejor te encuentras un único paciente en Galicia o un único paciente en España o un único paciente incluso a nivel mundial. Y es unas formas de enfermedad ultra rara, donde, bueno, estamos viendo que se deben principalmente a fenómenos de interacción génica, es decir, los genes que causan estas patologías, estas formas comunes y raras, pues interaccionan entre ellos para generar estas formas poco prevalentes. Estos son casos que, como dije, que podrían ser solamente exclusivos a nivel mundial en una familia o en un grupo de familias. Lo que vemos en que todos estos genes asociados a la formación de quistes, todos y cada uno de ellos, veis qué grupo grande, ¿no? Cada vez son más, cada día descubrimos menos. Genes que teníamos a lo mejor ahí escondidos y que nunca habíamos prestado atención, pero que ahora lo que estamos viendo es que son también causantes de la formación de quistes. Y esta formación de quistes tiene una cosa también en común, que es que no es que vayan solamente al cilio primario, sino que además, esto es lo podéis ver aquí, esto es un túbulo renal, bien, este es otro túbulo renal, aquí se ve una antenita que es la cilia, el cilio primario, o también el cilio motil, depende de dónde se exprese el gen. Y cuando le metemos nosotros una mutación, que somos capaces de hacerlo, lo que sucede, fijaros aquí lo que está pasando, de repente se para. ¿Veis cómo se ha dejado de mover esa cilia? No son movimientos activos, pueden ser también movimientos pasivos, pues porque el flujo, la orina, lo que está es pasando a través de ese tubo. ¿Y qué pasa en esta patología? Bueno, pues que en vez de alargarse, como se puede ver aquí, el tubo, ¿no? A nivel renal, a ver que lo pongo el puntero, en vez de alargarse durante el desarrollo el tubo, pues a lo largo del eje del flujo de la orina, lo que sucede es que de repente se pierde el norte, pues porque esa antenita, ese cilio primario o esa cilia, lo que hace es perder la orientación y de repente se empiezan a formar quistes en otro tipo de orientaciones. Bueno, pues esto es lo que queríamos que era importante hasta ahora. Ahora nos estamos centrando más no solamente en el riñón, sino que este grupo de genes se asocian con un montón de otro tipo de patologías que pueden ser subclínicas, es decir, que a veces no le prestamos atención pues porque no tiene un impacto mayoritario en el paciente, como puede ser, por ejemplo, en las poliquistosis renales, la pérdida de audición, por ejemplo, ¿no? Pero en cambio hay otro tipo de manifestaciones extrarrenales, como es que a lo mejor tengas una ruptura de un aneurisma. Y entonces nosotros nos hemos centrado en estudiar también ese tipo de patologías. Inicialmente pues prestamos atención en los humanos, pero la verdad es que nos da tarda mucho tiempo en desarrollarse la patología en los humanos, como podéis imaginar, pero lo que hemos hecho es desarrollar modelos animales que mimeticen la enfermedad entre los humanos y el ratón, de cara a entender, por ejemplo, por qué hay pacientes con poliquistosis que tienen aneurismas y que incluso le puede costar la vida por tenerlas. Por eso todo lo que hemos descubierto, aquí en esta revista lo que hemos descrito es que si activas específicamente estos genes a nivel vascular, pues es la manera de debilitarlos, digámoslo así, para que se entiendan los pacientes y que de repente haya hemorragias o rupturas a nivel intracraneal que lo que hagan es que el paciente desarrolle ese tipo. Y además nos hemos dado cuenta que este tipo de genes asociados a la formación de quistes en el riñón también tienen un patrón muy importante, un rol muy importante en fases muy tempranas del desarrollo embrionario. También hemos visto que, por ejemplo, en otro tipo de genes asociados a la formación de quiste, como es la forma recesiva, lo que vemos es, esto es un páncreas, es enorme, ¿verdad? Fijaros el ratoncito. Si quitas el páncreas, pesa tanto como el ratón en sí. Y lo interesante que hemos observado es que, fijaros, esto es el páncreas y hay un montón de cemento por aquí, nosotros le llamamos fibrosis. Eso lo que hace es destruir el páncreas y lo que hubiéramos esperado es que estos ratones fueran diabéticos, pues resulta que no lo son. Y lo que hemos visto es que esto se debe a que el quiste, aquí veis un ácido pancreático que forma el quiste, y resulta que el propio quiste, una zona donde no debería de estar ahí, la formación de insulina, que solamente se restringe a los islotes de Langerhans, de repente el quiste empieza a rescatar el fenotipo esperado que sería la diabetes. Entonces ahora estamos centrados en esto porque nos interesa tremendamente. Fijaros que hay quistes incluso que se desarrollan que son muy interesantes, porque si os fijáis, aquí está el ácido pancreático, si cuentas el número de células hasta aquí y el número de células hasta aquí,
es el mismo. Quiere decir que estas células fueron hechas al mismo tiempo. Aquí se ve incluso más claro. Fijaros, estas dos células que están en dos regiones distintas, parece que provienen de células madre de aquí, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues se han ido formando en un momento en concreto. Nosotros lo que queremos es investigar eso. De igual manera, hemos visto que uno de los fenotipos de la poliquistosis más común, que es el que primero aparece, es que los individuos con poliquistosis desarrollan patologías cardíacas, en concreto, bueno, hipertensión, digámoslo así, de una forma resumida. Bueno, pues nosotros hemos desarrollado vestigios embrionarios de una única célula, que se pasó aquí, a ver si se ve, donde de repente de una célula somos capaces de hacer que se forme algo parecido a un ratón, el cual le metemos la mutación del paciente y empezamos a ver qué es lo que está causando que ese corazón no tenga una función como es lo que cabía de esperar. Con estos modelos animales también hemos sido pioneros, como por ejemplo cuando fuimos portada de una de las revistas más importantes, ¿no? Como es la revista de Nature, donde lo que describimos fue que si nosotros a estos ratones le metíamos la mutación de los pacientes, para que me entendáis fácilmente, en cualquier día del desarrollo, al nacer, 2 días después de nacer, 3 días después, lo que observamos es lo esperado, es que de repente se formaba el fenotipo esperado, que es una poliquistosis renal masiva, donde se destruía por completo lo que es el parénquima renal y, por lo tanto, desarrollando la patología. Lo interesante es que metiéndole o introduciéndole la mutación de los pacientes después de una ventana concreta del desarrollo, lo que observábamos es que inesperadamente ese fenotipo desaparecía. Esto para nosotros nos ha servido como una herramienta de incalculable valor, porque ahora estamos centrando nuestro estudio en esta ventana donde se forman los quistes, porque esta ventana ya no nos interesa, el tiempo importa. Otro de los fenotipos o cosas que nosotros hemos estudiado también es la interacción que os mencionaba antes entre distintos genes causantes de formación de quistes. Fijaros, estos ratones tienen la misma mutación y fijaros como uno tiene casi nada de poliquistosis, como se puede ver aquí, o algo de poliquistosis. Resulta que esto se debe a lo típico que sucede en nuestras familias, y es que con la misma mutación, hermanos, primos que tienen la misma enfermedad, manifiestan una variabilidad tremenda. Lo que hemos visto es que esa variabilidad desaparece cuando de repente hay acumulación de mutaciones en estos genes. Y es así como de repente aparece una enfermedad poliquística muy severa. Y podéis ver que eso afecta tremendamente a aquel que la padezca. Porque, por ejemplo, estos son los hermanos que tienen una única mutación, pues unos tienen más, otros menos, han crecido más, han crecido menos, pero en cambio el que tiene las dos mutaciones está muy fastidiado. Y últimamente nos hemos centrado en algo tremendamente interesante que está centrando nuestro foco, que es la vesícula extracelular. Resulta que estamos aprendiendo que las células en el cuerpo humano lo que hace es secretar este tipo de pelotillas donde dentro hay una serie de información que resulta que estamos dándonos de morros con que son importantes para el desarrollo de la enfermedad. Entonces, en estos años, ¿qué hemos conseguido? Pues desarrollar herramientas diagnósticas. Ya habéis visto que hemos desarrollado para la enfermedad poliquística renal, la forma recesiva, la enfermedad glomerular y la enfermedad tubulointersticial, donde nosotros ahora lo que hemos hecho es aplicarlo a los gallegos. Los gallegos a día de hoy, excepto en la enfermedad tubulointersticial, que estamos en ello ahora mismo y que tenemos pensado acabarlo en el 2025, los gallegos de poliquísticos, mayoritariamente, puedo deciros que casi el 99% de los gallegos, de las familias gallegas, tenemos la mutación identificada. Cerca de 4.800 pacientes, 830 familias, tenemos ya la mutación identificada y, por lo tanto, podemos abordarlos ya desde el punto de vista. Y esto es gracias a que todos los hospitales de Galicia nos hemos aunado para este tipo de estrategia. Y así es que hemos ido aprendiendo de que somos capaces de diagnosticar prácticamente todos los individuos con poliquistosis, pero hay algunos que, por ejemplo, como podéis observar aquí, el 12% de ellos no somos capaces todavía de dar con la mutación que causa su enfermedad. Y eso posiblemente se deba a que no tenemos el gen todavía descubierto causante de la enfermedad, o que nosotros en un futuro identificaremos si hay variantes que hemos inicialmente descartado que quizás sean las que tengamos que profundizar. Y para eso lo que hemos hecho primero es estudiar esas enfermedades, que son las variantes de significado incierto, y lo primero que hemos hecho es estudios de segregación familiar que nos dan esa información. Si realmente aquellos pacientes que tengan esa variante son los que tienen la poliquistosis y aquellos que no la tienen, los que no la tienen.
Pero lo que hemos desarrollado también son estudios funcionales, porque a veces no podemos tener a todos los miembros. Ahí en Granada sí los tenéis, que hacéis estudios muy buenos. En Granada creo que de los mejores de España, haciendo árboles genealógicos de familias granadinas, donde después le veis a cada uno de ellos la variante que porta. Bueno, pues nosotros hemos desarrollado test funcionales, que ya me habéis escuchado hablar de ellos, donde somos capaces de ver qué variantes forman tubos, es decir, no se asocian con la enfermedad, y qué variantes forman quistes, es decir, las que son patogénicas, y distinguir de las que no son patogénicas. Ahora estamos aplicando también para el sesgo poblacional una estrategia que es esto, que es, hemos conseguido bioimprimir tubos con celulitas del riñón de los pacientes, es decir, lo que llamamos nosotros pseudonefronas, pero también lo podemos aplicar para las pseudoarterias, donde después de bioimprimir eso, lo que hacemos es poner matriz extracelular y añadir, vais a ver ahora, polimerizar esto y ver que dentro de esos tubos, pasando orinas de pacientes, somos capaces de diagnosticar sin necesidad de hacer el test diagnóstico. Esto nos está ayudando mucho. Pero también lo que nos está ayudando mucho es que cada vez tenemos más conocimiento y, por ejemplo, si antes nos centramos en todos los genes con poliquistosis, estamos viendo que pacientes que inicialmente eran negativos para todos esos genes, de repente hay nuevos genes, como por ejemplo los genes del colágeno, que empiezan a asociarse a la formación de quistes. Y resulta que aquellos pacientes catalogamos como poliquistosis, a pesar de que tienen quistes, son pacientes que son glomerulópatas, es decir, que tienen una patología distinta asociada al glomérulo. Por eso estamos ya, desde hace principios del año pasado, a cada paciente que nos entra, en vez de hacerle paneles, en vez de hacerle test diagnóstico de mutación Sanger, lo que estamos haciendo es estudio de exoma completo, de cara a identificar también esos nuevos genes. ¿Qué más hemos hecho aquí en Santiago? Pues desarrollar herramientas de caracterización para nuestros pacientes, donde podemos cuantificar los quistes que tiene ese paciente, porque es importante saber el número de quistes que derivan de la mutación, también saber el índice quístico, es decir, el volumen que ocupan esos quistes, igual que el perfil, es decir, no es lo mismo un quiste que sea redondo que este tipo de masivo de quistes que son así alargados, ¿vale? Porque eso nos da información de cara a la caracterización. Otra cosa que hemos hecho es desarrollar una patente nueva, que me habéis escuchado hablar de ella, y que a día de hoy ya se está aplicando a otras patologías, como por ejemplo la oncología o incluso a nivel de desarrollo de lactantes en leche materna, que es algo que descubrimos de casualidad. Nosotros somos, si os fijáis, estos son individuos totalmente distintos cada uno de ellos, y lo que vemos es que orinan, esto es la orina de un paciente, orinan más o menos lo mismo. Cuando un paciente tiene una mutación en la poliquistosis tipo 1 y a medida que va aumentando el daño renal, resulta que este perfil que estamos viendo común desaparece, como veis aquí, y aparecen otros perfiles que nosotros hemos caracterizado y que denominamos biomarcadores de anticipación de la enfermedad y de progresión de la misma. Esto se puede aplicar ya, y lo estamos aplicando a pacientes con poliquistosis tipo 1, del gen poliquístico tipo 1 y del tipo 2. Y esto además nos ha ayudado a entender cómo lo que os mencionaba antes, las pelotillas que veíamos antes que son importantes para el envío de señales, resulta que ahora las hemos estudiado y lo que observamos es que esas pelotillas se ven muy claramente, esto es orina de un paciente, y esas pelotillas, veis que aquí se iluminan, esos son pelotitas que son de 200 nanómetros, es decir, necesitamos microscopios muy potentes para poder ver esas pelotillas, de cara también a intentar caracterizarlos. Porque esas pelotillas se van específicamente a un lugar que os comentaba antes, que es la cilia, se pega al cilio primario y recibe la célula señal. Gracias a esto, lo que hemos visto es que hemos podido desarrollar nuevas terapias, que ya hemos publicado. Una terapia que hemos publicado ya recientemente, que es la del Marimastat, que ya podemos mencionarlo, donde pacientes que tienen variabilidad fenotípica y los tratamos, hemos visto que hemos sido capaces de reducir, como veis aquí, significativamente la formación de los quistes. Esto comparado con el tolvaptan, que es la única terapia aprobada a día de hoy, si os fijáis, nuestra terapia y la del tolvaptan más o menos funciona muy parecido, aunque hacen mecanismos distintos. Lo interesante es que en combinación el Marimastat y el tolvaptan somos capaces de erradicar prácticamente por completo la enfermedad poliquística renal y, como podéis ver aquí también,
la poliquistosis hepática, porque los poliquísticos renales tienen poliquistosis también hepática. Y entonces es la primera herramienta terapéutica para ambas enfermedades, el riñón y el hígado. ¿Vale? Otra terapia que ya fue publicada hace año y medio es TWIC, como podéis ver aquí, donde este se aplica no anticipándonos a la enfermedad, como es importante para el tratamiento de nuestros pacientes, sino que esta terapia sería dirigida específicamente a pacientes que ya tienen una poliquistosis. Como podéis ver aquí, se desarrolla y entonces lo que hacemos es entender los mecanismos que hace que este anticuerpo, que es el anti-TWIC, bloquee el sistema inmune del paciente para que no estimule el crecimiento de los quistes. Pero son pacientes que han nacido con quistes. Esta estrategia, y ya finalizando la charla, la estamos aplicando de manera transversal a la glomerulopatía y a la enfermedad tubulointersticial. Y de hecho, en nuestro mapa lo que hemos visto es que, así como en poliquistosis somos capaces de diagnosticar casi todos nuestros pacientes, estamos aprendiendo que en la enfermedad glomerular y la enfermedad tubular, resulta que tenemos muchos pacientes que todavía desconocemos su origen genético. Y en eso es en lo que nos hemos centrado y que acabamos de publicar también la cohorte nuestra española, gallega, donde hemos visto que cuáles son los genes más comunes asociados a esta poliquistosis renal y cuáles son los genes más comunes asociados a las glomerulopatías y a las enfermedades tubulointersticial. Ahora nos centramos en la enfermedad tubulointersticial, en una enfermedad ultra rara, que es la enfermedad de Dent, al igual que la enfermedad rara de Bartter-Gentleman, donde estamos aplicando ahora algo que habréis visto que todavía parecía ciencia ficción. De hecho, lo hablé en una charla ahí en Granada hace cuestión de 3 años como algo que era ciencia ficción, y que es el editado genético, es decir, coger la mutación de los pacientes e intentar corregirla a esos pacientes, algo que ha nacido ya con ello. Y de hecho, acabamos de publicar en Kidney International el prometedor futuro de esta estrategia, donde resulta que se acaba de publicar la primera enfermedad renal que ha sido corregida esa enfermedad por medio de terapia génica, que es la hiposoluria primaria, y donde nosotros hemos sugerido que, ojo, no solamente lo apliquemos para esta patología, sino que fijaros la potencialidad que tenemos para aplicar esta herramienta en enfermedades como la poliquistosis renal. Esto lo que nos está diciendo es que, fijaros, de pacientes que son pacientes poliquísticos tipo 2, 171 familias, resulta que 34 familias no relacionadas, el 20% de ellas tienen la misma mutación, y por lo tanto, con desarrollar una estrategia para esas 20 familias seríamos capaces de curar esa patología. Pero no solamente para la poliquistosis tipo 2, para la poliquistosis recesiva, para las enfermedades tubulointersticiales y por la nueva enfermedad más común en la población después de la poliquistosis, que es la nefropatía del colágeno, el mal denominado previamente síndrome de Alport. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué somos positivos con la poliquistosis? Pues por este artículo que se acaba de publicar, el grupo de Stefan Somlo de la Universidad de Yale, donde ellos lo que han descubierto es que si tú tienes individuos que de repente desarrollan poliquistosis y llevan pues un desarrollo muy severo a esta formación de quistes masivos, si tú le corriges el defecto que tienen en los genes poliquísticos, podrías llegar a corregir por completo la enfermedad. Es decir, los quistes pueden desaparecer, que el riñón se va a reformar de nuevo. No va a quedar el daño ahí tan severo como hubiéramos esperado. ¿Y qué estamos haciendo en Santiago? Bueno, pues hay 2 mutaciones que conocemos en nuestros pacientes, que es el TBTB y la mutación que afecta específicamente a la corte de la parte extracelular, y que hemos desarrollado un modelo animal que, como veis aquí, produce una poliquistosis tremendamente masiva con esa mutación. Y otra mutación de otro paciente, la RCRC, que exactamente lo que hace es producir una poliquistosis, pero esta vez más suave, una severa y una suave, como vemos en nuestros pacientes. Bueno, pues os puedo anticipar, aquí veis la secuencia de nuestros ratones. Aquí había una mutación por completo en homocigosis, y lo que hemos corregido ya es el 50% de las células de ese ratoncito que antes tenía una mutación y ahora no la tiene. Por lo tanto, lo que creemos es que corrigiendo el 50% de las células, vamos a corregir más del 50% de la poliquistosis de ese paciente para toda la vida. Y esta es la charla que yo os tenía presentado, abriendo su nuevo campo de esperanza, no solamente las terapias que van apareciendo, sino a nuevas herramientas que vamos a aplicar en breve y que ya se empiezan a aplicar en pacientes con patologías del riñón.
Muchas gracias.